en la 2. Buenos días, maestra. Es un placer que nos acompañe el día de hoy y pueda compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. El día de hoy nos gustaría abordar el tema del envejecimiento normal y patológico. Para dar inicio, nos gustaría que nos hablara acerca de los cambios cognitivos que podemos esperar en el envejecimiento. Bueno, pues es muy común que de entrada la población en general confunda cuáles son los cambios que se esperan en el adulto mayor. Entonces encontramos muchas expresiones de ajeísmo, de discriminación, donde decimos, bueno, pues es que ya no puede caminar como lo hacía antes. Pues es que ya está viejito, ¿no? O se le olvidan las cosas, sí, pues es que ya es la edad, es normal. Entonces sabemos que pues no todas estas expresiones, estas ideas son más bien como mitos o información falsa. De hecho, se espera que el adulto mayor conserve la mayoría de sus funciones cognitivas. Obviamente pues sí hay cambios, ¿no? Sí hay cambios que se esperan. Entonces, si nos tratamos de organizar y de ir por procesos cognitivos, por ejemplo, en lo que se refiere a atención, pues el adulto mayor sí se empieza en el envejecimiento normal, empezamos a notar cambios donde la cantidad de estímulos a la que puede atender va disminuyendo. No tanto por una falta de capacidad, porque la realidad es que no es que pueda atender a menos estímulos, sino más bien se encuentra asociado al tiempo. O sea, en general, y decimos que el mayor cambio cognitivo en el adulto mayor es la velocidad con la que procesa la información. Entonces, este factor se ve reflejado en muchos otros procesos cognitivos. Si un adulto mayor no procesa la información con la misma velocidad que antes, pues obviamente vamos a empezar a observar cambios en tareas cuando siempre entra en juego el factor tiempo. Y pues la realidad es que en nuestro día a día, con el ritmo de vida que llevamos, sobre todo en ciudades grandes como es Monterrey, pues es muy fácil notarlo. O sea, los hijos llevan prisa, los nietos llevan prisa y estamos esperando que dé respuestas rápidas. Entonces, por ejemplo, luego empezamos a notar que la fluidez verbal también se ve afectada, pero no es por un problema de memoria en sí, sino por esto que mencionamos de la velocidad de procesamiento. Cambios un poco más específicos, relacionados también con los cambios físicos, porque pues obviamente son varias esferas que todas se van interconectando. Los cambios físicos afectan de momento la cognición. Entonces sí vemos cambios, por ejemplo, en la motricidad fina, sus trazos ya no son tan claros, comenzamos a ver distinto tipo de escritura. Esto no, mientras sea funcional, no le podemos determinar que es patológico, pero sí, sí va cambiando la letra, van cambiando sus tiempos de reacción. Los olvidos están más asociados por un problema de atención, es decir, que no se registró bien la información de inicio, pero cuando se le dan pistas o cuando se le dan en tareas de reconocimiento, vemos que la memoria está preservada. Entonces, sí podemos concluir que la memoria, a pesar de que es muy común que digamos, se te olvida porque estás viejito, no es lo que se espera que cambie en el adulto mayor. Muy bien, entonces, ¿cómo podría usted decirme alguna manera de diferenciar los cambios que pudieran ser normales y cuáles son los patológicos? O sea, ¿de qué podemos partir para decir esto sí es normal y esto ya, o sea, esto ya va más allá de la normalidad, esto ya se está volviendo algo patológico?
El tema central o el punto clave es la funcionalidad. Cuando el cambio cognitivo empieza a afectar de forma importante a la funcionalidad del mayor, ahí ya es cuando empezamos a sospechar que se trata de algo patológico, que ya no es lo que se espera en el adulto mayor. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Pues bueno, puede ser, y siempre pongo de ejemplo a mi abuelo de 93 años, casi 94 en los próximos días. Él tiene ciertas enfermedades que lo limitan, sobre todo físicamente, y cognitivamente, si uno no se da el tiempo de hablar con él, pues podría sospechar de entrada que tiene algún tipo de deterioro que no se espera a su edad, porque está muy enlentecido, porque está en silla de ruedas, entonces ya no tiene la misma capacidad de reacción, etc. Pero si tú dedicas tiempo a hablar con él con tranquilidad, con paciencia sobre todo, porque habla muy lento, te das cuenta que su memoria está preservada, que si le preguntas cómo se prepara X platillo, te lo puede contestar, que está al pendiente todos los días de, hoy hay que pagar este recibo y falta tal cosa en la despensa y hay que hablarle al fulanito. Entonces, a pesar de tener muchas situaciones que aparentemente podríamos ver que tiene un envejecimiento patológico a nivel cognitivo, no lo es, porque conserva todas sus funciones. Entonces, y porque de alguna manera, si no estuviera la parte física, podría vivir solo de manera independiente. Entonces, el punto clave es eso, la funcionalidad, que el paciente se pueda mantener independiente y que su rendimiento cognitivo no le empiece a interferir en sus actividades de la vida diaria. Ahora por la otra parte, maestra, me comentaba este ejemplo, pero ahora me pregunto yo, en su experiencia, ¿alguna vez ha topado con algún caso donde alguna persona ya esté presentando estos cambios patológicos ya en el envejecimiento, sin embargo no ha asistido a una revisión neuropsicológica como usted me menciona? Sí, pues tomando el tema de la funcionalidad, siempre es muy importante que la familia tome la decisión de realizar una exploración más profunda en la parte cognitiva del adulto mayor cuando empiecen a observar que sus olvidos lo están limitando. Por ejemplo, no sé, el señor mayor que toda la vida iba y hacía sus compras y salía y tenía sus citas con sus amigos, etcétera, y que empecemos a notar que de momento era miércoles y los miércoles se juntaba con sus amigos y ahí está en casa. Cuando se le cuestiona ¿y qué pasó? No, es que, o sea, que se vea desorientado. Son ese tipo de señales de alarma de que empieza a olvidar cosas que ya están dentro de su rutina y que empieza a cambiar su nivel de funcionalidad. O por ejemplo, que tenga fallos en las tareas que realiza con mucha frecuencia, como te decía, al cocinar, o que se desoriente al ir manejando, o que, no sé, olvide hacer pagos, que empiece a olvidar el nombre de personas que a lo mejor no frecuenta, pero que son allegadas. Entonces son esas señales las que nos pueden indicar que el adulto mayor necesita una atención especializada y que, bueno, sabemos que al día de hoy las herramientas con las que contamos no nos permiten conocer de forma exacta si el paciente tiene una patología relacionada con los olvidos, porque no hay forma de hacer un diagnóstico definitivo más que por medio de una autopsia.
pero sí sabemos que los estudios de neuroimagen, la evaluación neuropsicológica, todos los estudios de laboratorio en conjunto nos dan más claridad para hacer el diagnóstico. Muy bien, me mencionaba ahorita, se recomienda, aparte de estos, algunos otros estudios médicos, también una evaluación neuropsicológica. Aquí la cuestión sería, ¿la evaluación neuropsicológica en el adulto mayor tendría que tener algunas características distintas a la demás población? Sí, pues bueno, principalmente hacer énfasis en la parte de orientación, asegurarnos que el adulto mayor esté orientado en las 3 esferas, en tiempo, espacio y persona. Luego, hacer mucho hincapié y explorar de forma muy profunda la memoria, en todas sus modalidades, o sea, memoria verbal y las distintas pruebas que conocemos para explorar la memoria verbal, ya sea memoria lógica, o sea, verbal pero en un contexto, o la curva de aprendizaje, de memorizar palabras, y luego plantear distintos escenarios que realmente es lo que se nos presenta en el día a día. Yo de entrada puedo llegar contigo, hacerte una pregunta sin darte ningún aviso previo y a lo mejor va a ser difícil para ti responderla, pero si te hago la pregunta y te empiezo a dar pistas, sí, acuérdate, eso fue esto, entonces tal vez ahí ya va a ser para ti más sencillo responder. Y eso, el hecho de que no hayas podido responder en la primera etapa no quiere decir que estés enferma de la memoria. Entonces, lo mismo con el adulto mayor, hacer como niveles de complejidad, ¿no? En la curva de aprendizaje, en la mayoría hay muchas pruebas de memoria verbal, de curvas de aprendizaje, pero pues sabemos que tiene varias etapas, ¿no? Entonces, primero pues es memoria espontánea, y luego con claves, y luego reconocimiento, y también hay distintas pruebas que nos permiten conocer cómo funciona la memoria del adulto mayor. Si en las curvas de aprendizaje clásicas pues no le ayudamos a que aprenda, pero pues hay pruebas un poco más recientes como el Free and Cute Selective Reminding Test, donde se le ayuda al mayor a aprender de forma organizada. Entonces así podemos explorar la memoria de forma más profunda. Y bueno, pues también la memoria visual lo mismo, o sea, dejarle que de forma espontánea nos diga que recuerda, pero también existen pruebas como la figura de Rey en sus modalidades, donde se le dan pistas o inclusive donde tiene que reconocer algunos elementos de la figura de Rey. Entonces, y luego también últimamente se han publicado estudios donde nos ayudan a determinar cuáles son las pruebas neuropsicológicas más sensibles para diferenciar un deterioro cognitivo y una demencia. Y pruebas como por ejemplo la Torre de Londres, que a pesar de que no mide memoria de forma específica, es una prueba más de funciones ejecutivas, por su complejidad nos puede ayudar, es más sensible, vaya, nos puede ayudar a hacer esta distinción. Pruebas de fluidez verbal también, asociada con la memoria semántica, y esas son como las recomendaciones generales o las características que debe tener más una evaluación neuropsicológica en el adulto mayor. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. Sin duda este es un tema que no hay que restarle importancia. Hay que por ahí tener en cuenta la atención con nuestros adultos mayores en este aspecto, en este factor. Pues le agradecemos, maestra, que nos haya compartido su tiempo, su experiencia en este tema, y pues muchas gracias. Gracias.